Hola, buenas tardes a todos. Eh, Vamos a presentar una breve video de lo que es el módulo bovino. Aguanten un minuto. El módulo didáctico productivo bovino es un espacio integrado por alumnos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de cualquier año académico que participan de manera voluntaria en actividades relacionadas con la ganadería bovina. Inició en el año 2011 cuando docentes organizaron una peña con la finalidad de recaudar dinero para poder realizar la compra de terneros Holanda. Bajo el lema Aprender haciendo, los alumnos trabajamos con técnicas y bases adecuadas que vamos aprendiendo en el transcurso de la carrera y en el transcurso del ciclo productivo. Por inquietudes de los participantes, se van planteando diferentes ensayos sobre las realidades que nos podemos encontrar en el sector ganadero. El módulo bovino es autofinanciado. Las ganancias de un ciclo productivo van a ser utilizadas al año siguiente para comenzar el nuevo ciclo. Hemos organizado y participado de actividades académicas tales como jornadas organizadas por los diferentes módulos didácticos, actividades de extensión organizadas por la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER y participamos en la tercera jornada ganadera organizada por el CEFCA UNER. El módulo bovino trabaja con las prácticas de bienestar animal que consisten en el uso de banderas para el traslado y manejo de animales, el uso de media sombra en épocas de alta temperatura, uso de corral, bebedero, comedero con medidas adecuadas, entre otras. Algunas de las tareas que realizamos son la descarga, la carga y el traslado de animales, la vacunación y la aplicación de desparasitarios, pesadas semanales con registros, controles de evolución del peso animal. Evaluamos los ajustes de la dieta con los docentes de la Cátedra de Nutrición Animal. Colocamos caravanas para la identificación. Pesamos los componentes de la ración diaria de los animales. Hacemos lectura diaria de bosta, de comedero. Observamos el comportamiento animal. Observamos el heno y el bebedero. Además, realizamos observaciones generales del corral y las reparaciones del mismo. Hemos realizado la plantación de pasto elefante en un costado del corral. Se ha instalado una manga armada y diseñada por los propios integrantes del módulo. Hemos compartido mates, charlas y un buen asado cuando se podía. No todo es trabajo. Este espacio extracurricular nos ayuda a distendernos de nuestra rutina diaria, que es estudiar, y más en esta época nos acerca a la realidad. Ahora sí, buenas tardes a todos. Yo soy Marcos, co-coordinador del módulo bovino de acá de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Oro Verde. Brevemente voy a comentar de lo que estamos haciendo este año en el módulo. Durante el ciclo 2021, el módulo bovino
realiza un ensayo de engorde de macho entero joven de raza holando argentino. Los experimentos se llevan a cabo en las instalaciones que tiene el módulo en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, acá en Oro Verde. El objetivo del experimento que estamos haciendo este año, ahí va. El objetivo del experimento este año es evaluar el desempeño productivo de dos lotes de animales a base de dos dietas, una isoproteica e isoenergética. Se evalúa la ganancia diaria de peso vivo, eficiencia de conversión y el consumo voluntario individual una vez por mes. Los animales ingresaron con 170 kilos de peso vivo promedio. Se dividieron en dos grupos bastante balanceados de 4 animales por tratamiento. A un tratamiento se le asignó un maíz entero, un concentrado proteico donado por una empresa Conecar. El otro tratamiento fue en base también a maíz entero, con aflechillo de trigo, esperar de soja y premix balanceado, asesorado por el ingeniero agrónomo Sebastián Riffe. Además, los animales cuentan con heno de disponibilidad libitum, tanto el manejo como las instalaciones cumplen con protocolos de bienestar animal en nuestro módulo. Lo que hacemos los estudiantes acá somos la realización de preparar, suministrar y hacer un chequeo diario, tanto de bostas como comedero. El seguimiento y diseño de las dietas del ensayo son monitoreados por docentes de la Cátedra de Nutrición Animal y tenemos asesores vinculados al mismo. Dicho esta breve introducción, voy a presentar a nuestro disertante, que nos va a hablar de los sistemas ganaderos y la importancia de sus componentes. Él es el ingeniero agrónomo Emanuel Romagnoli, egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de Esperanza en el año 2009. Hizo una diplomatura en alimentación de bovinos de carne en el año 2019. Actualmente es titular de Campo Mixto, una empresa de servicios ganaderos. Se desempeña en la actividad privada como asesor de establecimientos y empresas ganaderas en el centro norte de la provincia de Santa Fe. Bueno, dicho esto, Emma, te damos la bienvenida si estás por ahí, y adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Como bien lo decía Marco, mi nombre es Emanuel. Gracias a más de las 80 personas que se están haciendo presentes. Gracias, Marco, por la invitación. Estaba recordando recién que hace exactamente 60 días anduvimos por ahí con Fernando y con Matías visitando el módulo. Así que, bueno, es un placer que después de aquel contacto me hayan invitado a disertar, a compartir experiencias, a mostrar resultados de lo que hace un profesional, en este caso agrónomo, pero bien puede ser veterinario o tecnista. Así que bueno, muy contento y muy agradecido. Para que tengo acá la calcomanía de aquella vez que me quedaron en el termo para que vea que lo llevo presente. Bueno, como bien decía Marcos, un poco la idea es compartir todos los resultados de más de 11 años de ejercicio de la profesión con un perfil netamente ganadero. Bien lo tenían claro desde mis inicios por allá por la facultad, así que voy a poner a disposición parte del trabajo de todos estos años en empresas ganaderas de la zona centro-norte de Santa Fe. Para todas las personas que están conectadas, les recordamos que todas las preguntas que surjan en el desarrollo de la charla las pueden ir dejando en el chat, que al final de las mismas serán leídas. Y por favor no prendan cámaras ni micrófonos porque se dificulta acá el tema de conexión y se traslucen todos los sonidos. ¿Me olvidó algo, Fío? Listo. Arranqué nomás, Emma. Bueno, compartir. Avísame si se está viendo. Sí, Emma, perfecto. Se ve. Bueno, un saludo a todos. ¿Puedes ocultar en el cartelito que te aparece ahí abajo? Dale. ¿Listo? Un saludo a todas las... La verdad que estaba mirando los que se iban conectando de Entre Ríos, Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe, así que bueno, espero que les sea de utilidad y se puedan llevar algunos tips de este trabajo. ¿Arrancamos? Adelante, Emma. Bueno, un poco la presentación. Actualmente, desde el 2010 que empecé a trabajar en la parte privada como asesor técnico de establecimientos mixtos en ese momento. Hoy
son en su mayoría ganaderos, pero bueno, con una parte agrícola que se destina al uso de la actividad ganadera en diferentes localidades del centro norte de la provincia de Santa Fe. Tengo una empresa comercial que hace servicio ganadero y bueno, representante de una marca de semen, de una marca de alimentos, y un poco la idea era complementar la parte de asesoramiento con la parte de insumos. Tengo un perfil también para todo lo que es postventa en el uso de los insumos en los sistemas ganaderos. Soy productor ganadero, tengo un plantel de madres Brangus Negro en la localidad de Margarita, al norte de Santa Fe, en un campo familiar. Y a lo largo de todos estos años de ejercicio también me dediqué a hacer algunas determinaciones experimentales por cuenta propia, por interés, por inquieto, donde, bueno, trabajé mucho sobre forrajes en pie y sobre silajes, algo en forrajes conservados en forma de heno. Al programa ese de experimentación en forrajes le lleva el nombre de SEGECA, que es Seguimiento en la Gestión de la Calidad de los Forrajes. También empecé a trabajar con una encuesta que la tomé del CREA Región Santa Fe Centro. Ellos la hicieron por Atambo, yo le cambié el formato, la llevé la cegué para el operario ganadero, donde me interesaba saber cuál era la forma de pensar del personal ganadero, qué podría llegar a cambiar dentro de la actividad como para mejorar el desempeño del personal en ganadería, que la verdad es un tema, ya lo voy a mostrar, bastante limitante. Y también empecé a trabajar en los últimos, si se quiere, 3 años en lo que es el monitoreo de vaquillonas para reposición, puntualmente en un campo, y de ahí llevé adelante mi tesis de diplomatura justamente en estrategia de suplementación en vaquillona e impacto en la performance reproductiva, que algunos trabajos le voy a mostrar. Bueno, un poco para darle un formato a esta charla y también como para tratar de enmarcar todas las actividades que uno hace en el ejercicio de su profesión. Busqué la manera y bueno, me di cuenta que tomando revisión bibliográfica del manual de consulta de Emilio Bernet, me llamaba la atención la pirámide y los factores de la producción. No me gustaba el nombre de factores, le pusimos componentes de la producción ganadera. Y bueno, pude ver que a lo largo de todos estos años, un profesional abocado a ganadería, como lo dije hoy, pudiendo ser veterinario, zootecnista o agrónomo, puede trabajar en todos estos ámbitos, en todos estos componentes de una pirámide de producción ganadera. Recuerdo en épocas de facultad a un ingeniero le pregunté ¿qué es lo que haces o qué es lo que mirás apenas entras a un campo ganadero? Y bueno, después que vi esto me di cuenta que el campo de acción es muy amplio dentro de una empresa ganadera, y la verdad que después de varios años de ejercicio de la profesión me di cuenta que trabajé un poquito en cada cosa o me dediqué un poquito a cada uno de estos eslabones. En orden de importancia estamos desde los más importantes a no los menos, sino que por ahí primero hay que asentar las bases, generar los cimientos para que lo de arriba se exprese. Y bueno, de cada uno de estos componentes, lo que vamos a desarrollar hoy es, en cuanto a personal, voy a mostrar algunos resultados de las encuestas que fuimos llevando a cabo. En sanidad y reproducción trabajo mucho con médicos veterinarios, seguramente hay algunos veterinarios conectados, debe haber próximos a recibirse también, que bueno, espero que les sea de utilidad. Trabajando con médicos veterinarios, confeccionamos presupuestos de planes sanitarios. Voy a mostrar el costo de un plan sanitario de un campo en particular. Hicimos desde el 2010 un seguimiento reproductivo de vientres en 2 momentos oportunos, en lo que es el ciclo de la vaca, que es al momento del preservicio, al momento del tacto. Voy a mostrar algo muy cortito de lo que es un presupuesto de una inseminación artificial a tiempo fijo. En alimentación voy a mostrar algo de utilización y manejo de silajes, que tiene que ver con el programa que le estaba comentando del seguimiento de la gestión de la calidad. En la medida de lo posible, en diferentes establecimientos se hace monitoreo al momento de la confección del silaje. Voy a mostrar algo de trabajos de verdeos de invierno, que esto se viene midiendo desde el 2012,
voy a mostrar algo de perfil químico nutricional en rollos, que es un forraje conservado de muchísima utilidad en esta zona, en este momento del año. Voy a mostrar algo de instalaciones, ventajas de tener buenas instalaciones, efectos sobre la performance animal. En cuanto a manejo, que no es más que combinar todos estos factores y ponerlos en práctica, bueno, un trabajito en fertilización en avena. Otro trabajo que se hizo en otro campo, donde la principal fuente de reserva forrajera es los rollos. Entonces, bueno, hice un trabajo en rollo. Voy a mostrar lo que hacemos en un campo con lo que es manejo de estete de otoño y la implementación de un corral de inicio, que eso es nuevo en este campo. Y voy a hablar brevemente 2 o 3 flyers de lo que estamos haciendo en recría de vaquillones. No tengo nada o poco para mostrar en genética, pero sí algunos índices que creo yo que se expresan por el uso de genética en un campo que ya hace más de 10 años que hacemos programas de inseminación artificial a tiempo fijo. Entonces, arrancando con el eslabón básico de esta pirámide de la producción, el objetivo de la encuesta que llevamos a cabo desde el 2015 era conocer cuáles eran las necesidades del operario ganadero en cada uno de los establecimientos donde asesoramos. Me ayudaron también los veterinarios que trabajan conmigo en algunos establecimientos. Y también un poco para ver qué métodos, o sea, los resultados de esta encuesta, el objetivo era ver qué método íbamos a usar para mejorar el desempeño en aquellos establecimientos donde veíamos que necesitábamos un mejor trabajo por parte de los operarios. Esta encuesta, bueno, empezó en el 2015 y terminó en agosto del 2019. Se hicieron en varios establecimientos, como les dije, del centro norte de la provincia de Santa Fe, con preguntas que tenían que ver con la edad, con la educación, con la experiencia, con la antigüedad, con los horarios de trabajo, con las actividades que llevan y demás. Teníamos necesidad de conocer cuál era la forma de pensar, cómo veían la actividad esos operarios ganaderos que ustedes lo están viendo acá en estas fotos, un compilado de fotos de la mayoría de los operarios con los que nos relacionamos todas las semanas, y todas las semanas nos hacemos esta pregunta que está en rojo escrito arriba. Voy a poner el marcador, opciones de puntero. Esta pregunta que la hacemos con todos los propietarios de los establecimientos ganaderos es, bueno, ¿qué estamos haciendo con nuestros equipos de trabajo para mejorar el desempeño? Siempre surge esa pregunta porque algún chispazo, por decirlo de alguna manera, algo ocurre en la semana, bueno, y lo vamos trabajando, por lo menos nos hacemos esa pregunta para ir trabajándolo. Es una temática que la información se genera, no está en Google, esto no está en Google como la mayoría de las cosas, no es tangible, o sea, no tiene una visión clara de lo que es el desempeño o lo que es la forma de pensar de los operarios ganaderos. Y existe, esta problemática existe en la zona, la tenemos, creo que en la mayoría de las zonas del país, la gestión del capital humano debe ser una constante, la problemática debe ser una constante y es una limitante. Entonces, bueno, una de las preguntas tenía que ver con el nivel de escolaridad. Fíjense que de los encuestados, prácticamente el 40% tenían el primario incompleto y alrededor de un 17% el secundario incompleto. Es elevado el porcentaje con un nivel de educación bastante no completo, digamos, que uno podría esperar que puedan llegar a tener por lo menos el secundario. Y después, cuando preguntamos cuánto tiempo llevaban trabajando en sistemas ganaderos, bueno, veíamos que más del 40% de los encuestados llevaban poco tiempo trabajando, eso que era gente joven. O sea que acá podemos trabajar como para, si tenemos intenciones o el objetivo de mejorar el desempeño de nuestros operarios ganaderos. Y el resto de los encuestados que, por ejemplo, el 25% ya llevaba entre 20 y 30 años trabajando y solo un 15% entre 30 y 40 años trabajando en la actividad ganadera. Otra de las preguntas tenía que ver con si la vivienda tenía las necesidades cubiertas. Bueno, el 65% de los encuestados contestó que no, que la vivienda no tenía las necesidades cubiertas. Y cuando entramos a preguntar en qué se basaban para decir eso, bueno, el 56% de los encuestados hacía referencia o hacía alusión que tenían que ver con cosas de deterioro, o sea, hogares deteriorados, con falta de reparación, falta de revoque, problemas en el techo. Bueno, una minoría con problemas o con falta de
de cubrir necesidades en cuanto al frío, al calor. Muchas de las casas no cuentan con luz eléctrica, bueno, todo eso genera problemas que la mayoría ya conocen. A la derecha las fotos con las que, fíjense ahí, a quien le gustaría por ahí preparar su mate en ese tipo de cocina. Esto ya hoy está todo reparado y fíjense el riesgo que puede llegar a haber acá de algún accidente eléctrico con una pieza con los cables en esas condiciones. Otra de las preguntas tenía que ver con cuáles eran las causas que no le permitían desarrollar el trabajo con normalidad. Bueno, si bien el 45% de los encuestados dijo que no había ninguna causa por la cual no podían llevar su trabajo con normalidad, sí un porcentaje que creo que esto sumaba alrededor del 40%, decían que los problemas venían por el lado de la comunicación en el equipo de trabajo, falta de insumos o herramientas y con dificultad en las instalaciones. Y a la derecha también hicimos algunas preguntas que tenían que ver con qué es lo que no le gustaba hacer. Bueno, fíjense que la mitad de la torta tienen que ver con actividades que se desarrollan los días de lluvia y barro. Es un tema que, por decirlo de alguna manera, el operario ganadero lo odia. Muchos no le gusta tractorear, te dicen que no le gustan los fierros. Y una minoría dentro de esa mitad tenía que ver con que veían o notaban una falta de mejora en el sueldo o de ayudas por ahí con algún tipo de inversión, si se puede decir de alguna manera, que quieran llevar adelante los empleados ganaderos. Una pregunta muy buena, que creo que es interesante para el futuro, es si ellos creían que había que cambiar algo en la actividad para que sea más atractiva a la gente o a cualquier persona que quiera entrar a trabajar en un campo ganadero. Y sí, eso, sostenían que el 92%, o sea, los encuestados dijeron en un 92% de que algo debía cambiar en la actividad para que sea más atractiva. Y dentro de ese 92% decían que había cosas que cambiar que tenían que ver con la vivienda, con las comodidades, con el sueldo, con las vacaciones, con los feriados, con las guardias y con los francos. Y después a la derecha hay otro gráfico que le preguntamos si recomendaban la actividad a un hijo o a un conocido, y bueno, prácticamente el acumulado entre si se lo recomiendan a su hijo o a un joven se lleva la respuesta de que no recomendarían la actividad. Entonces, bueno, estamos frente a un problema futuro de la escasez en personal para los establecimientos ganaderos. Pasamos al segundo eslabón. ¿Vamos bien hasta ahí, Marcos? ¿Marcos? Vamos. Perfecto, Emma. Adelante. Bueno, pasamos a hablar de sanidad y reproducción. Acá viene un tema para los veterinarios. Había un establecimiento que necesitábamos armar o darles un foco al presupuesto sanitario, porque en definitiva parece que el presupuesto sanitario es un desembolsillo a la hora de una vacunación de aftosa o a la hora de una desparasitada. Bueno, entonces dijimos, vamos a ver cuánto se lleva del total de costos un plan sanitario en un campo de cría. Entonces buscamos la forma, en conjunto con el médico veterinario de este establecimiento en particular, Mariano, a quien le mando un saludo. En esta localidad, el establecimiento del Pilar, dijimos, bueno, vamos a hacer un plan sanitario abocado a la vaca. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hicimos el presupuesto sanitario por cada vaca que existe en el campo, y en función de eso, nosotros tenemos que por cada vaca existente en el campo tenemos un 4% de toros, un 22% de vaquillonas que entran a primer servicio, que son o sea, un 22% por cada vaca que hay en el campo, que son las vaquillonas de reposición. Tomé un 22% de reposición para este campo, un porcentaje de reposición anual. Tenemos los terneros al pie y tenemos al momento del destete los terneros que se destetan en otoño para este campo en particular. Entonces, nosotros lo que hicimos fue calcular o hacer un presupuesto sanitario por vaca existente en el campo en función de cuántos toros yo necesito por vaca, cuántas vaquillonas por vaca y cuántos terneros me nacen por cada vaca existente en el campo. El plan sanitario que se le hace a los terneros al pie por cada vaca, por mes, tiene que ver con el esquema de distribución de las pariciones. Yo acá le puse el grafiquito porque nosotros tenemos en este campo concentradas las pariciones alrededor del mes de octubre. Entonces, ahora le voy a pasar a mostrar. Quedó armado así un plan sanitario tipo de cría para este campo de ciclo completo. Yo acá les muestro solamente el plan sanitario del rodeo de cría.
donde en la primera columna ponemos el mes, en la segunda vemos qué práctica de manejo se está llevando en ese mes en particular, qué categoría estamos haciéndole el plan sanitario, qué insumo o trabajo se va a hacer y alguna que otra observación que tiene que ver con la categoría o el momento del año. Y la dosis de ese producto en la última columna. Este plan sanitario se imprime y, como ven a la derecha en la foto, se llevó ahí arriba una estufa en esa casa de ese empleado para que lo tenga a mano y pueda ir viendo cuáles son las prácticas que se llevan mes a mes para cada una de las categorías. Parece medio engorroso, medio grande, le pusimos colores para diferenciar categorías, en rojo y blanco los meses. Entonces lo que hicimos fue, por ejemplo, de este cuadro, si nosotros hacemos un recorte y tomamos el mes de octubre para lo que es preservicio, nosotros en este campo arrancamos el servicio en el mes de noviembre, tomamos, por ejemplo, la categoría ternero al pie para el mes de octubre, que ya llevamos el 80% de los terneros nacidos hasta octubre, se hacen 2 mililitros por cabeza de aftosa. Pero si yo tengo para el mes de octubre solamente el 80% de los terneros nacidos por cada vaca que tengo en el campo, el costo sanitario se hace por cabeza a cada ternero, pero en realidad me sale el 80% del costo total porque es el porcentaje de aparición que llevo hasta ese momento. Si nosotros hacemos un Dectomax, que se hace en octubre para las terneras que nacieron y los terneros que nacieron solamente en octubre, tenemos que para ese mes, si hacemos el antiparasitario ese mes, es el 37% de los nacimientos, pero el acumulado es el 80%. Entonces, acá tenemos las dosis, el costo por mililitro, el costo por vaca, o sea, si yo le aplico a cada ternero, pero son el 80% de los nacimientos, ese es mi costo por vaca, está ajustado a ese 80%. Y el costo por cabeza, o sea, por ternero, es de 88 pesos, por ejemplo. Y acá ponemos, que parece que da miedo, el costo del envase, que vos decís, 11.000 pesos, 250 mililitros de aftosa, sí, bueno, pero por cada vaca que yo tengo en el campo me sale 70. Entonces, procesando toda esa base de datos, queremos hacer un presupuesto mensual o anual, vemos por cada vaca existente en el campo, si yo le hago la sanidad en julio a todas las categorías que están vinculadas a cada campo que yo tengo en el campo, me sale por vaca 98 pesos con 57. ¿Cuál es el mes con el costo más alto del plan sanitario para todas las categorías del campo por vaca? Es en marzo, porque está involucrada la aftosa que se hace a todas las categorías. Entonces, esto para que el productor vea cuál es su flujo de gastos mensualmente por cada vaca que él tiene en el campo. Vuelvo a repetir, se hace un presupuesto por vaca porque las categorías están ajustadas en proporción a cada vaca que existe en el campo. Después, si queremos sacar, bueno, vamos a ver por categoría cuánto me sale por vaca. Bueno, la vaca puntualmente, en el año vos gastás 984 pesos. El ternero al pie, por cada vaca que está en el campo, me lleva 178 pesos. Los toros, fíjense, acá tengo en esta columna el peso por cabeza existente en el campo y pesos por vaca existente en el campo. Cada toro me sale 9.000 pesos, pero los toros son el 4% del rodeo de vaca. Entonces, los toros por cada vaca que yo tengo en el campo, su plan sanitario me sale 362 pesos. Después quisimos evaluar cómo va evolucionando este costo del plan sanitario a través de los años. Bueno, lo que sacamos en conclusión, gracias a hacer este presupuesto anual, es que en kilos de terneros, esto es, desde el 2017 al 2021, los kilos de terneros que yo tengo que pagar para saldar mi plan sanitario van fluctuando entre 10 kilos y medio y un mínimo de 6,88 kilos de ternero. Por cada vaca me tengo que invertir para cumplir un buen plan sanitario. Si nosotros tomamos un precio relativo al ternero hoy de 230 pesos y un costo sanitario para todas las categorías, pero por cada vaca existente, me sale 1.581 pesos por vaca, que eso significan 6, casi 7 kilos de terneros, que no es más que el 5% de los terneros detectados. Realmente esto es para demostrar que la ejecución del plan sanitario, muchachos y médicos veterinarios, no se debería poner en discusión. Esto es un plan sanitario completo, con todo lo que se le debe hacer a lo que son las vacas, los toros, los raspajes, absolutamente completo, y vemos que no ha cambiado a lo largo de los años y siempre vale más o menos lo mismo en términos de kilos de ternero.
El servicio en este campo, nosotros lo decimos que lo empezamos en julio, pero porque empezamos a hacer la revisión clínica de los toros, hacemos los respectivos raspajes. En este campo hacemos calidad seminal, la hacemos una vez al año, en 2 veces. Rechazamos los toros que tienen calidad seminal regular, mala, por norma, por protocolo de campo, son rechazados los toros que tienen mala calidad seminal. Acá está Mariano, que es el médico veterinario. Esta diapositiva la presenté en la reunión CREA del 8 de julio de este año. Se hace un breve peluqueo del prepucio, bueno, el raspaje, miramos boca, miramos ojos, oreja, todo lo que hay que hacer en una revisión clínica de toros completa. Seguimos con sanidad y reproducción en el eslabón de esta pirámide y entramos a trabajar también en lo que es un seguimiento reproductivo de vientres. Lo que nos interesaba saber era caracterizar reproductivamente los vientres al momento del inicio del servicio y en el tacto, o sea, cuando el servicio ya terminó. El objetivo de esta caracterización era ver un poco qué correlación había entre el estado corporal y los porcentajes de preñez y cómo entraban las vacas al servicio en cuanto a lo que es su condición reproductiva. Bueno, en fin, acá un poco les paso a explicar que con esta empresa, con estos médicos veterinarios, llevamos adelante un programa de seguimiento de vientres a través de completar planillas en la ensenada al momento del servicio, que lo hacemos al momento de sincronizar una vaca para una IATF, y al final del servicio, que lo hacemos, bueno, 60 días post final del servicio en el tacto. 11 establecimientos aportaron datos durante 9 años. Este es el número de vacas que se analizó. Evaluamos condición corporal en una escala del 1 al 9, bueno, estado reproductivo, si está con cría al pie, sin cría al pie, cómo entra esa vaca, establecemos una escala con la ciclicidad, si está en anestro o si está ciclando, y hacemos un análisis de porcentaje de preñez por inseminación y porcentaje de preñez general. Estos son los campos que aportaron datos. Entonces, nos vamos al preservicio, al momento de la colocación del dispositivo para una IATF. Yo me voy con una planilla, le pido los datos al veterinario que me los cante, después procesamos toda esa información de todos los campos que se asesoran, y acá podemos ver una foto histórica de nuestras vacas en el centro norte de Santa Fe, si se puede decir, donde tenemos acá, en este cuadro, vacas de cría y vaquillonas, el número de vacas analizadas para ese carácter, si está en anestro o si está ciclando, y vemos, por ejemplo, que durante 9 años, entre vacas de cría y vaquillonas, en anestro está casi el 22%, mientras que ciclando al servicio para una IATF, que son las primeras vacas que entran al servicio, tenemos solamente un 46% de vacas ciclando. O sea que están podríamos decir, en buena condición reproductiva, o ya están en condiciones para ser preñadas. O sea, la ciclicidad tiene que ver con la probabilidad de quedar preñada. Cuando analizamos para estas mismas vacas la condición corporal en el preservicio, vemos que, por ejemplo, para vacas y vaquillonas en promedio llegamos con una condición corporal al servicio de 5, que es buena, pero las que me están empujando el promedio para arriba son las vaquillonas y no las vacas. Para el centro norte de Santa Fe, vuelvo a decir, no estamos llegando en una buena condición corporal al servicio. En las vacas de cría estamos queriendo rajuñar el 5. Fíjense, para caracterizar reproductivamente al inicio del servicio nuestros planteles, las vacas de cría llegan casi en un 70% en anestro, y en un estado corporal entre 3 y 4 el 50% de las vacas. Muy pocas llegan en un buen estado corporal del servicio, muy pocas, prácticamente el 47%. Una foto, porque en realidad estos cuadros muestran la historia, pero si vos sacás una foto en el servicio 2017, que el tacto se hizo en el 2018, ves un porcentaje de preñez de 84, pero con una condición corporal ahí pisando el 5, que un poco avala lo que venimos analizando. Cuando nos vamos al tacto, a hacer el registro de datos en el tacto, lo mismo. Analizando vacas de cría y vaquillonas, vemos porcentaje de preñez de IATF y porcentaje de preñez de vacas tactadas. Nuestro porcentaje de preñez, si se quiere, para las vacas de los campos asesorados es del 83%. Acá quiero hacer una salvedad. Este 83% sobre vacas que se tactaron, no sobre vacas que entraron a servicio. Para ver qué porcentaje de preñez
nosotros logramos para nuestra zona sobre vacas que entraron al servicio, nos valemos de un análisis de campaña de ganadero que hizo el CREA en el ejercicio 13 y 14, donde ellos establecen que el 80% del porcentaje de preñez histórico, evaluando entre 35 y 96 empresas y 20.000 vacas, por tener una idea de cuál puede ser el porcentaje de preñez promedio para la zona nuestra. Después, por ejemplo, otra información para caracterizar reproductivamente las vacas que se generó fue el porcentaje de vientres en anestro correlacionado con el porcentaje de preñez en inseminación. Nosotros vemos, por ejemplo, si decimos que tenemos el 25% de vientres que entran a servicio en anestro, no vamos a superar el 50% de preñez con IATF. En la medida que yo tengo menos cantidad de vacas, en la medida que yo tengo más cantidad de vacas en una condición de anestro, o sea, debe ser porque están en mal estado, no, es porque están en mal estado. En la medida que yo tengo mayor cantidad de vacas en anestro, mis posibilidades de preñar en IATF van bajando. Entonces, el quiebre lo podemos hacer acá. Para tener un porcentaje de preñez medianamente bueno o promedio, no debemos para esta zona superar el 25% de los vientres en anestro. Y acá, por ejemplo, para obtener entre un 40 y un 49%, este cuadro es la sustracción de esta gráfica. Entonces nosotros decimos que vientres en anestro no tiene que haber más del 33% para lograr un porcentaje de preñez del 40 al 49%. Después sacamos correlaciones, cuando las vacas, esto es porcentaje de preñez, de preñez de vientre estactado y la condición corporal con la que entraron al servicio. Vemos, por ejemplo, que cuando las vacas entraron con un estado corporal 4, la preñez no superó el 77%. Y cuando las vacas entraron en una condición 6, sí podemos llegar a lograr un 90% de preñez. Pasamos a lo que es el presupuesto de la IATF. Esto es simplemente a modo de comentarles que hoy una inseminación por vaca cuesta alrededor de 1.925 pesos, y mientras que la IATF más el repaso de toros está alrededor de los 4.700 pesos. Yo lo que le pido siempre al veterinario con los que trabajo es que hagan un presupuesto total, o sea que este importe acá tiene que ver o viene por el desglose entre lo que salen las hormonas, los honorarios del veterinario y una dosis de semen. Y a la vez, después para analizar las ventajas de una IATF se tienen en cuenta variables o parámetros tales como, bueno, si yo uso IATF, ¿cuántos toros menos voy a poner en el campo? Esos toros menos que pongo en el campo, ¿cuántas vacas más puedo poner que me van a dar ternero? En fin, es una manera de mostrar los beneficios tanto físicos y económicos de un programa de IATF. Y en un campo, ¿cómo hacemos el programa de IATF? Bueno, todas las vacas cabezas, son los meses de parición y servicio, nosotros le llamamos a estos cortes de IATF. ¿Cómo lo programamos? Le decimos al personal ganadero que nos haga un corte de las vacas paridas hasta el último día del mes de septiembre, y esas van a ser las que van a pasar a la primera IATF. Después hacemos un corte de parición, o sea, seleccionamos las vacas paridas hasta el último día del mes de octubre y ese pasa a ser nuestro segundo lote de IATF. Este es un esquema de cortes, se lo damos a los muchachos para que ellos vayan armando los lotes de IATF. En este campo hacemos una IATF, 2 IATFs ahí los primeros días de diciembre, de las vacas que parieron hasta el último día de octubre, y posteriormente a esta última IATF ya largamos los toros para hacer el servicio natural. ¿Cómo vamos de tiempo, Marcos? Bien. Venimos bien, Emma, son Bueno. las 8 menos cuarto. En alimentación, bueno, yo la verdad le doy mucha importancia a lo que es silajes. En casi todos los campos usamos el silaje como una reserva forrajera. Lo que les nombraba hoy, tengo el programa de seguimiento de gestión en la calidad de los forrajes. Hacemos monitoreo de confección de silaje. Fíjense que acá este cuadro muestra las estadísticas a nivel nacional de las últimas 4 campañas. Esto lo saqué de la Cámara de Contratistas Forrajeros, donde, bueno, muestra que prácticamente de la superficie total ensilada, la carne ocupa el 50% un poquito más del 50% de los silajes, mientras que los sistemas de producción de leche ocupan en este último año el 49%. Por eso es un tema no menor la cuestión de los silajes, todo lo que implican. Fíjense que
de la superficie ensilada total a nivel país viene en aumento, o sea, cada vez se ensilan más hectáreas, como para avalar esto de la importancia de los silajes. Este es el programa de seguimiento de silajes. El programa se divide en 2 etapas, un monitoreo a campo, sea previo a la confección del silaje, sea durante el silaje o sea posterior al silaje, a la confección. Y la otra pata que tiene que ver con la extracción del material para ver cómo fue esa confección que estuvimos monitoreando. El protocolo para hacer el seguimiento del silaje tiene tres partes. Una primera etapa que es la planificación, dónde se van a poner las bolsas de silo, cuántos metros se van a hacer, quién es el contratista que lo va a hacer, en qué momento lo vamos a hacer. Una tercera etapa que tiene que ver con el monitoreo durante la confección del silaje, y una cuarta etapa que tiene que ver con el análisis ya una vez que el silaje esté confeccionado. De silaje podemos hablar toda la tarde, yo simplemente voy a mostrar algunos recortes de lo que se hace con este programa. Esto es evaluación de la humedad que tenía el silaje en ese momento que se estaba ensilando. Esto fue junio del 2017 en este campo. Yo me llevo la estufa Colster, esto se hace ahí en el casco, y se evalúa este maíz, por ejemplo, se estaba confeccionando con un 34% y medio de materia seca. Este era el marlito de este maíz, y acá pasamos a secarlo. Otra muestra de 3 años después, en el mismo campo, este maíz se ensiló con casi el 38% de materia seca. Un poquito pasado, sí. ¿Por qué? Porque el ensilador llegó 8 días posteriores al día que yo tenía que ensilar para lograr un 30, un 35%, que era la humedad óptima. De vuelta, zarandas, secador, para sacar y evaluar con qué humedad estamos haciendo el silaje en el momento de la confección. Algunos resultados me contaba Marco que estuvieron haciendo algunos prácticos con la zaranda Penn State, algunos resultados en el momento del corte, en el momento del picado, para evaluar con qué tamaño estamos cortando. Esto es para evaluar largo teórico de corte mediante la utilización de zarandas Penn State. Acá lo que les quiero mostrar es que yo ensilé en 2 campos diferentes, un material pasado con un 41% de materia seca y un material óptimo, con 2 máquinas diferentes. Uno me lo estaba ensilando una John Deere y otro una Claas. Al tener un material pasado y otro no, yo tenía que regular el tamaño de corte para poder bajar ese largo de partícula que me quedaba con el material más pasado versus el que lo tenía en mejores condiciones. Fíjense el tamaño, o sea, las partículas largas, cómo me quedan en mayor proporción en un material pasado versus un material que está en mejores condiciones. Y esto es cómo varía en la medida que yo le voy diciendo al operario de la máquina, bueno, bajame el tamaño de corte, subímelo, en función de cómo yo lo voy evaluando a través de las zarandas. Después tenemos también la determinación del porcentaje de grano partido. Una cosa acá es que nosotros no usamos cracker de sorgo, y lo que vemos que, por ejemplo, cuando no se usa un cracker de sorgo en un silo de sorgo, no superamos el 40% de los granos tratados. Esto muchos lo deben saber, pero es importante para poder aprovechar ese almidón que viene dentro de los granos. Sí, en maíz, cuando usamos cracker, el porcentaje de granos partidos es alrededor del 90 al 95%. Esta muestra acá tiene el 95% de los granos tocados, raspados, partidos por el cracker de la ensiladora. Este tiene casi el 91%, y cuando voy a mirar el sorgo, por ejemplo, ensilándolo con un cracker de maíz, no me llega a partir más del 30 al 40% de los granos. Después hice un ensayo en un campo, bueno, un silaje de maíz sin cracker y con cracker. Cuando no pongo el cracker, los granos se parten en un 60%, pero cuando le pongo el cracker, ese mismo silaje me llega al 95% de los granos partidos. Y bueno, una de las conclusiones en el tema de silaje es que el logro de un buen ensilado es la suma correcta de los buenos detalles. Cada uno de los detalles de este programa de seguimiento de silaje suma a esa calidad final que podemos lograr. Ahí estamos en un campo, en la localidad de La Criolla, midiendo los metros de silo, que mediante la cuantificación de la cantidad de silo que tenemos por metro podemos ver cuánto stock tenemos en el campo. Pero bueno, de nada sirve lograr un buen silaje, hacer un buen seguimiento, que cada una de las partes salga de manera correcta, si después,
cuando vamos a usar un silo de autoconsumo, esto es en la localidad de La Gallareta, una estancia que tuve la semana pasada y le pedí permiso al dueño del campo para sacarle fotos porque la verdad me llamaba la atención la cantidad de material tirado que hay previo o al acceso del silo bolsa. No así sucedía con otro campo cerquita de San Justo, donde trabajaban prolijamente el desperdicio. Fíjense, acá tenemos una reja frente, y acá tenemos un hilo de boyero. Ningún frente es mejor o peor que el otro. El mejor frente, así sea un hilo, es el que no me genere este tipo de desperdicio. Si yo tengo, como en algunos campos, un boyero que me regula el avance y tengo 0 desperdicio, es el mejor frente. Pasamos ahora, siguiendo dentro de lo que es la alimentación. Estos son mediciones de verdeos de invierno que yo fui haciendo desde el 2012 hasta la fecha, donde, bueno, esto es kilogramos de materia seca que producen verdeos de invierno, raigras y avena, en promedio en conjunto, en sus respectivos cortes. Primer corte, segundo corte y tercer corte. Tenemos las máximas, las mínimas y la media. Esto es desde el 2012 al 2021. Yo acá ya conozco la media histórica de un verdeo de invierno para lo que es el centro norte de Santa Fe para sus respectivos cortes. Entonces yo puedo hacer presupuestaciones forrajeras, puedo estimar carga, puedo estimar cuánto un animal me puede consumir según mi estimación real de una producción de un verdeo de invierno. Acá la diferencia entre el máximo y el mínimo, por ejemplo, en el primer corte tiene que ver con fertilización, variedad, tipo de suelo, precipitaciones, etcétera, etcétera. Y la producción acumulada. Fíjense que luego, sumando primer corte, segundo y tercero, nuestras verdeos de invierno en la zona norte de Santa Fe rinden entre 2.500 y 2.600 kilos en todo ese ciclo de aprovechamiento. Ahí abajo, bueno, las fotos de... También se usa la estufa Colter para secar las muestras, pesar y demás. Estamos en una época de muchísima utilización de rollos, todos estamos estamos corriendo buscando rollos, se viene un invierno, primavera aparentemente jodido, y bueno, un poco esto lo hicimos hace ya 4 años, una empresa que usa dentro de su presupuesto forrajero el rollo como su principal fuente de forraje, y bueno, como era su principal fuente de forraje, lo que propuse fue hacer un análisis químico de cada uno de los rollos que se usan. Para destacar, cuando yo veo pastorear animales arriba de un rastrojo de soja, fíjense que a nivel nutricional debe ser la porquería más grande que hay en aquellos planteos que usen más de un 20% de fibra de rastrojo de soja en su alimentación. Tiene una energía malísima, el nivel de proteína es muy bajo, y la digestibilidad de materia seca es muy baja. También respecto a otros rollos, otras opciones interesantes como son un rollo de sorgo forrajero, de cebada o de trigo. Entonces, bueno, de esto, ¿por qué lo hicimos? Justamente porque esta empresa, la mayor parte de su presupuesto forrajero es rollo. Por eso necesitábamos conocer cada uno de estos rollos que se compraban o se confeccionan. En cuanto a instalaciones, antepenúltimo eslabón de esta pirámide de la producción, bueno, estas son algunas fotos de establecimientos de ahí de la zona. Ya son fotos que tienen 3 o 4 años, esto fue mejorando. Tenemos todavía algunos comederos que me están generando pérdida de alimentos. Queremos completar esos comederos con ruedas de tractor, bueno, en fin. Las instalaciones, y todos lo deben saber, las ventajas que tienen tener buenas instalaciones, la eficiencia en el uso del tiempo. Siempre se pierde tiempo con instalaciones en mal estado. Evitamos estrés en los animales, mantenemos el rodeo ordenado, siempre y cuando tengamos buenos portones, buenos alambres, buenos boyeros, vamos a tener el rodeo ordenado, no se le van a mezclar, no vamos a tener preñez por robo. Y obviamente vamos a tener un muy buen aprovechamiento de los recursos y del agua, porque seguramente si acá hay un pozo con barro, el animal va a tomar menos agua de la que necesita, y bueno, acá estamos tirando comida para que el animal consuma una X cantidad, pero resulta que la mitad la estamos tirando en el piso. Las fotos que se ven acá abajo, aunque no lo crean, es una cabaña Braford. Este comedero se estaba usando en el 2016. Fíjese que el comedero prácticamente estaba flotando en un charco de agua.
con toritos Bradford que estaban pasando su primer invierno, comederos en mal estado, que la comida se tira en la punta del comedero y todos los animales van a comer ahí, levantando tierra y demás, bueno, diferencias en el consumo, portones en mal estado, que ahí salta un toro tranquilamente. Y bueno, esto es un poquito los que les comentaba hoy, que quería mostrarles cómo es la performance reproductiva frente a instalaciones en mal estado, qué es lo que me genera. Bueno, esto es el efecto del barro. Esto es una diapositiva de mi amigo Darío Colombato de la Diplomatura 2019, donde él muestra, por ejemplo, cómo cambia el índice de conversión en función el animal tenga enterrada la pata en el barro a diferentes centímetros de profundidad. Fíjense, si toman 45 centímetros que el animal tiene la pata enterrada, la conversión me baja a 10, o sea, necesito 10 kilos de alimento para lograr 1 kilo de carne. Si estamos a 7,5, o sea, un barro un poquito más duro, la conversión es de 6 a 1. Entonces me impacta sobre el índice de conversión. Y también el animal necesita quemar energía para moverse en el barro, versus moverse en un suelo más firme o en una platea tipo cemento como se usan en los films. Bueno, un poco de manejo, que es la combinación de todo lo que venimos hablando. Este es un ensayo de fertilización en avena. Esta es la parcela testigo, esta es la parcela que se hizo el tratamiento. Acá lo que usé fue nitrógeno más fósforo en diferentes niveles. Lo interesante de esto es ver cómo, por ejemplo, va mejorando. Esto es respuesta a la fertilización de avena, pero en el primer aprovechamiento. Acá yo hice la fertilización antes de entrar al primer aprovechamiento. Lo que se puede ver es que el testigo produce 1000 kilos de materia seca por hectárea y la fertilización de máxima me produce 4200 kilos. Y si yo tengo en cuenta todos los gastos, labores, semilla, agroquímico y fertilizante, con la producción que logré, me dice que la fertilización de alta es el que menos o el que más barato me salió. O sea, cada kilo producido me salió 8 centavos de dólar si yo lo fertilicé y 12 centavos de dólar al testigo, al que no fertilicé. O sea, fertilizar y lograr más producción me termina diluyendo el costo de producción. Interesantísimo esta diapositiva en aquellos campos donde estamos en discusión si fertilizamos o no fertilizamos los bordeos de invierno. Esto es un planteo del campo que les comenté hoy, el campo que usa rollos. Bueno, acá se hizo un cultivo de cebada y un cultivo de trigo en este campo, donde pudimos comparar, bueno, si hacemos un rollo de cebada o hacemos un rollo de trigo, ¿cuál es la diferencia o qué pudimos ver? Bueno, le voy a marcar 2 o 3 diferencias y seguimos avanzando. Pero, por ejemplo, el rollo de la cebada, cuando yo la corté para rollo, el corte lo hice el 27 de septiembre en un estado fenológico granoso pastoso, mientras que el trigo lo corté el 14 de octubre en el mismo estado fenológico. Entonces, la cebada, para este caso, me llevó 112 días al corte para el rollo y el trigo me llevó 130. Moraleja, la cebada me produjo los mismos kilos de materia seca que el trigo, me desocupó antes el lote, me consumió menos agua. Fíjense, esta fila que dice eficiencia en el uso del agua, la cebada me hizo 127 kilos de materia seca por cada milímetro de agua, mientras que el trigo me hizo 50 kilos de materia seca por cada milímetro de agua caída en el campo. Muy interesante para este campo la cebada como un cultivo para arroyo. Los costos de materia seca de producción de cada uno muy similares entre sí. Así que bueno, después de este ensayo, en este campo seguimos haciendo rollos de cebada. Lo que es manejo del destete en un campo en particular, lo dividimos en 3 etapas. Hacemos el destete, hacemos un protocolo de 10 días, definimos el lugar, la forma que se va a hacer, el momento, cómo clasificamos los terneros. Luego pasan a un corral de inicio, ese primer invierno post-destete, y después pasan a verdeos de invierno con silaje. Este es un programa de destete para un campo en particular. Es cómo manejamos el destete en este campo particular. Ahí abajo están las fotos de ese destete que se hizo en
en el 2019. Pero lo más importante que le quiero mostrar en esta diapositiva y hablando del manejo al destete es que en el 2019 implementamos dentro de nuestro programa de destete lo que es el corral de inicio. O sea, de estas 3 etapas de la invernada para el primer invierno, que arranca con el destete, sigue con el corral de inicio y termina con el uso de verdeos de invierno, el corral de inicio, que es la etapa 2, lo diseñamos en el 2019 y que la verdad nos dio muy buenos resultados. Los terneros pasan post-destete 50 a 60 días encerrados con una alimentación especial. Y los objetivos que buscamos cumplir es que el ternero aprenda a comer, que evite largas caminatas generadas por el estrés que le genera el destete. Eso lo hace perder peso. Concentramos los nutrientes que necesita ese ternero en esos 50 a 60 días a través de la suplementación y logramos muy buenas ganancias de peso que son muy complicadas de lograr en este periodo de estrés. De nada sirve llevar adelante corrales de inicio cuando tenemos corderos sueltos en el campo que me comen la ración y me bostean dentro del comedero, o chivos. Esta foto es del mes pasado, esta foto es del año pasado. Pero bueno, tema a trabajar. Les aseguro que el consumo con bostas de chivo dentro de los comederos, bostas de cordero, hay un desperdicio tremendo de comida. El animal, porque deja de comer y porque deja de comer, tiene una menor performance. Otra práctica de manejo que hacemos en el tacto es identificar con caravanitas de color preñeces, tamaño de preñeces en vacas. Con verde ponemos las preñeces grandes, con roja las preñeces chicas. Después, si hay algún tipo de mezcolanza en el campo, las tenemos identificadas. Algo de recría de vaquillonas de reposición. Bueno, esto es un trabajo que se hizo en un campo con vaquillonas en su primer invierno, vaquillonas suplementadas, sin suplementación versus vaquillonas que fueron suplementadas. Bueno, en 2 ejercicios continuos, uno fue ejercicio 18-19, el otro fue 19-20. Vimos que, por ejemplo, si una vaquillona durante la primavera-verano solamente a pastizal natural, desde los 20 meses hasta los 24, que va a su primer servicio, generamos un impacto negativo en el grado de desarrollo uterino y en el grado de desarrollo ovárico. Este es un trabajo que, como le comentaba Marco, podemos hacer otra charla puntualmente de recría de vaquillona, porque la verdad que hay mucho para mostrar. Pero bueno, a modo esquemático, este es un programa de suplementación de vaquillona sobre pastizal natural en comederos autoconsumo. Acá lo que hicimos es evaluar el impacto de la suplementación previo al servicio, 7 meses previo al servicio, para evaluar cuántas vaquillonas me llegan óptimas al servicio. También una suplementación para vaquillonas durante su segundo invierno, o sea, antes del servicio de los 24 meses, una suplementación de 210 días, desde febrero a junio en autoconsumo con balanceado con sal al 0,7% del peso, de febrero a junio y de junio a septiembre sobre 2 de invierno con suplementación de silaje en función de la ganancia de peso. Bueno, esta recría de vaquillonas del segundo invierno, logré tener vaquillonas que entraron al servicio a los 24 meses con 377 kilos, las de útero 3, las desarrolladas, y casi 360 kilos las de útero 2. Pero a mí lo que me interesa es ver qué porcentaje de vaquillonas están ciclando al primer servicio, y acá fíjense que es un porcentaje de más de un 70% de vaquillonas en buenas condiciones. Criterio de selección en vaquillones. En un campo lo que hacemos es caravanear las terneras que van naciendo con caravanitas enumeradas del 1 al 100 o del 1 al 200 en función de la cantidad de vaquillonas que necesitamos reponer. Esto es una manera ya de hacer una preselección por fecha de nacimiento, porque lo que nos interesa es elegir aquellas terneras que nacen de vacas que se preñan primero y paren primero. Entonces son las terneras cabeza y ya las vamos enumerando. En función vayan naciendo. Después lo que hacemos también, otro de los criterios, es elegir vaquillona por su ancho de cadera. Hice hacer en un establecimiento un calibre para medir el ancho de cadera. Hoy tenemos correlaciones que muestran que la vaquillona por encima de 38, 39 centímetros a su primer servicio da correlación con ciclicidad, da correlación con peso. Acá estamos haciendo control de peso, o sea, criterios de selección de vaquillonas en diferentes establecimientos. Fecha de nacimiento,
ancho de cadera, que tiene que ver con el área pélvica, control de peso al servicio, con bueno, un bastón de lector de caravana electrónica, y este es el momento del trabajo en la manga con CPU, bueno, todo el equipo ahí trabajando. Y de genética, bueno, un poquito mostrar algunos índices que yo considero son a causa de, en este campo, por ejemplo, de 10 años de inseminación artificial. Esto es evolución del del destete histórico desde el 2013 al 2021. Fíjense que logramos ya este año llegar a un peso récord al destete de 193 kilos, superando ampliamente ya los años anteriores. Evaluamos acá que esto también tiene que ver con el manejo de la información, o sea, registrar las vacas que entran a servicio, porque yo el registro que tomo de las vacas que entran al servicio lo tomo, por ejemplo, en el 2020 y el destete lo voy a hacer en el 2022. Y ese número de terneros del 2022 es sobre las vacas que entraron al servicio en el 2020, para poder sacar productividad por vaca, porque si yo desteto un ternero de 185 kilos y mi porcentaje de destete es del 75, mi productividad por vaca existente en el campo es de 137. Este año fue el año que gracias al peso al destete y gracias a ese 78% de índice de destete, logramos una alta productividad por vaca. Esto tiene que ver con el manejo de la información y algo de respuesta genética en los índices productivos. Logramos también el año pasado tener a septiembre el peso récord de este campo versus el resto de los años. Entonces, peso de novillo y vaquillona de un año a septiembre de cada año. Tiene que ver un poco con la genética, tiene que ver un poco con esto del corral de inicio, en fin. Esto es un poco lo que creemos que nos ayuda a mejorar la genética. Y bueno, en conclusiones, creo que es interesante tener una mirada amplia de todos los componentes que intervienen o todos los componentes que gobiernan un sistema ganadero. ¿Dónde creen ustedes que pueden intervenir? ¿A dónde se van a sentir más cómodos? ¿En qué momento pueden asesorar? Lo del personal es para trabajarlo, lleva años. Sanidad y reproducción siempre es interesante hacer un presupuesto, saber cuánto vamos a gastar. No tiene discusión hacerlo. No resiste negociación un plan sanitario. Es muy barato y genera muchísima tranquilidad y obviamente cumplimos con el plan sanitario. En cuanto a los alimentos, bueno, en función de las diferentes épocas del año, tenemos que conocer los perfiles nutricionales y las cantidades de alimentos que estamos manejando. Genera mucho orden planificar en base a las mediciones que se fueron haciendo. Bueno, yo hice 9 años de medición tirando el aro, como lo pueden hacer ustedes, de avena, pero bueno, después de 9 años hoy tengo un dato para mi zona que me sirve para presupuestar y lo puedo decir con certeza, con máximos y mínimos. Así que bueno, en instalaciones yo creo que hay momentos para invertir en función del precio de la hacienda, hacer un índice de precio y decir, bueno, cuántos kilos de ternero me sale un rollo de alambre, cuánto me salía antes, cuánto me sale ahora, o hacerlo de a poco. Bueno, las mejoras que generan la inseminación artificial y la combinación de todo este recurso a través del manejo. Así que es un poco mi mirada, mi desempeño en cada uno de los componentes de un establecimiento ganadero a lo largo de ya 12 años de ejercicio. Así que bueno, les agradezco por su tiempo, espero que les haya gustado, que cada uno haya sacado lo que les interesó, lo que les sirvió, y a disposición para lo que necesiten. Buenísimo, Emma, creo que la charla. Y ahora quedamos a disposición de todas aquellas preguntas que quieran hacer, que la escriban en el chat y serán leídas. Y también estaremos pasando el link para la solicitud del certificado de asistencia de la charla. Se quedaron todos intactos, los 80 y pico conectados. Marco, ¿las preguntas las lees o las leo yo? ¿Cómo haces? Si empiezan a aparecer las preguntas, yo te las voy leyendo, Emma. Bien.
Fernando, ¿querés prender tu micrófono y hablar? ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Buenas tardes, buenas noches. ¿Me Fernando, escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Fer. Sí, ok. ¿Cómo están? Nada, quería con Emma trabajo y ya esta presentación ya la venimos a diario, entonces más que nada era acompañar a Emma en esta charla virtual y apoyarlo a ustedes en toda la parte de ganadera que están desarrollando ahí en la facultad, desde que desembarcamos con Mati y Emma en el ensayo del- de los overos. Así que bueno, lo mío más que nada era agradecerle por dejarme participar de la charla y estoy a disposición junto a Emma y felicitar a Emma por la cantidad de datos que ha tirado, ha arrojado. Es muy difícil, lleva mucho tiempo. Yo estoy con él a la par en el campo midiendo, asegurando, y la verdad que cuesta mucho y llevar todos los registros, la verdad que es asombroso. Así que bueno, le dejo un abrazo grande a ambos y a todos los chicos que se han quedado a escucharlo a Emma. Era solamente esa acotación. Muchas gracias, chicos. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Fer. Bueno, Emma, creo que no hay preguntas, creo que se entendió, fue muy claro. Quedó todo claro. En el chat. Bueno, hay elogios, así que... Si necesita, a la gente que estuvo presente, si necesita algún dato o algo, bueno, nos pueden escribir a nosotros, al módulo bovino, y trataremos de solucionarle o evacuar su consulta a través de EMA. De 10, Marco. Bueno, y a disposición para dentro de su calendario. Espero que pueda ser presencial, así lo hacemos tipo taller, con intercambio, con dudas. Sabés que, como te comenté el otro día, tengo para extenderme sobre recría vaquillona y para extenderme sobre lo que son los forrajes. Así que bueno, de lo que necesiten, a disposición. Perfecto. Yo, una pregunta quiero hacerte, que la otra vez lo estuvimos hablando, y quiero que nos comentes qué rol juega la interacción entre el veterinario y el agrónomo en los sistemas ganaderos. Bueno, la verdad que como te comenté el otro día, es una simbiosis. Creo que un agrónomo, el técnico de un establecimiento ganadero necesita un veterinario y el veterinario necesita del agrónomo, sin hacer diferencia ni nada, pero la metodología del agrónomo en cuanto a lo que es la planificación, generar sistemas de alarmas, vos ayudás de alguna manera a armar un programa sanitario con lo que el veterinario ve que hace falta. Entonces, se potencia muchísimo, se trabaja, siempre es bueno que se trabaje a la par intercambiando. Si cada uno hace su trabajo por su lado, no resulta cómodo. Primero que no resulta cómodo para ninguno de los dos, porque ante miradas diferentes, vos te plantás frente a empresarios ganaderos y tiene que estar muy bien pulido y muy bien organizado ese trabajo en equipo. Pero esto de armar el presupuesto y mostrar, bueno, qué hacemos en determinado mes, por qué, la verdad que es una simbiosis muy buena. Yo a veces, a ver, no quiero herir susceptibilidad ni nada por el estilo, pero hay veces que me tocó frenar a algunos compañeros de trabajo veterinarios para llevar adelante un programa de ATF, porque uno tiene que tener una mirada amplia y decir, en este campo todavía no estamos en condiciones de hacer una IATF porque son 3 juntadas, hay que capacitar el personal, la infraestructura no está ordenada, entonces vos tenés que juntar en un programa de IATF 3 veces, tienen que venir la misma cantidad de vacas, tiene que ser un trabajo sin estrés. Bueno, un poco eso es lo que empezamos a trabajar en conjunto, decir, sí, acá no, ¿por qué?
no sé, si fuera por mí, yo tal vez llevo un programa de IATF sin tener en cuenta algunas cosas que sí las ve el veterinario, y el veterinario tal vez lleva adelante un programa que no las ve, que yo sí. Entonces, en ese complemento creo que es muy bueno. Siempre el agrónomo, viste, el por qué, para qué, el cuándo, el cómo, siempre están ahí a flote ese tipo de preguntas. Lo mismo, muchos veterinarios, o sea, se organizaron en el tema, bueno, a ver, necesito una vaquillona, o te dicen, Emma, poneme una vaquillona lista tal fecha que hacemos la IATF. Entonces vos ya te programás, bueno, a ver, necesito ganar tanto peso, ¿qué tengo de comida, qué no? ¿Viste? Vamos a mirar las vacas juntos. El tema de la lectura del estado corporal, que lo hicimos con un veterinario, tenemos en la mayoría de los casos, o sea, tenemos el mismo juzgamiento en la condición corporal. Capaz que si es una vaca en condición corporal 5 al momento del inicio del servicio, bueno, para él puede ser 5 o para mí puede ser 4,5, pero cuando ya entras a ver que tenés medio punto de diferencia, eso es diferencia de ojo, pero está bien. Ahora, si uno dice 4, el otro dice 3, ya estamos al horno. Pero eso llevó tiempo y trabajo en conjunto. Lo mismo la enseñanza de los tipos de pastizales y demás. Bueno, hay veces que yo estoy en un campo, el veterinario está en otro, ahí saltó otro beneficio que es, fíjate si está, no sé, tal especie de vegetal en tal lote, si la están sobrepastoreando, si no la están sobrepastoreando. Miramos bosteos de corrales de recría juntos, miramos estados corporales de categorías jóvenes juntos, en fin. No solo está muy bueno, sino que tiene sus frutos. En lo posible, búsquense armar duplas en campos ganaderos, veterinario agrónomo. Perfecto, Emma. Ahí hay una pregunta en el chat que le hace Nahuel Rusac, que dice, ¿qué plantación forrajera recomendarías para la zona de Misiones? A ver si podés contestar. Bien, no, es una zona que no la conozco. No la conozco. Si te puedo dar una ayuda con algunos tips, es decir, bueno, ver tipo de suelo, ver régimen de lluvias, ver en qué momento necesitas esa pastura y para qué categoría. Después de ahí, una vez que vos tengas en claro eso, salta mucho más fácil el tema de qué pastura. Yo me imagino por el lado de las megatérmicas, justamente antes de ayer estuve reunido con un técnico de megatérmicas, y miré muy por arriba algunas especies de megatérmicas para lo que es emisiones. Sé que se están usando muchas megatérmicas, pero bueno, dentro del listado debería haber una, dos o tres que se adapte a esa condición que tienen ellos. No sé el pH de los suelos, en fin. Debería hacer tipo un diagnóstico de ambiente, de tipo de suelo, de régimen de lluvia, y ahí elegir la especie que corresponde. Te puedo dar sugerencias de la metodología de llevar a cabo para la elección de. Bueno, y otra pregunta que le hace Franco, ¿a qué porcentaje de preñez se puede esperar de llegar con un IATF? Muy linda pregunta, y como un agrónomo siempre responde, depende. No, mirá, ¿qué porcentaje de preñez se puede esperar llegar con una IATF? Hay un tema que también lo discutimos en Manga con los veterinarios. ¿Qué pasa? Vos pasa tu población, tu pool de vaquillonas, vamos a suponer por la Manga. Vos haces tacto preservicio y haces la segmentación entre anestro, que están las de anestro profundo, anestro superficial, pero bueno, en fin es anestro, que condice con las que se recriaron mal o las que están flacas, y tenés las que están ciclando. Entonces, bueno, con toda esa base de información que tenemos, nosotros ya sabemos que si mandamos todo a IATF, tanto las que están en anestro, que son las que no están en condiciones, y mandamos las que están ciclando, podemos llegar a tener 30, 33, 35% de preñez cuando vos metes todo en vacas. Y depende mucho del estado corporal también, ¿no? Obvio. Ahora, cuando vos elegís cuál mandás a IATF, bueno, apuntás a un 50%. Cuando vos decís, esta no. El veterinario te dice, esta está en anestro profundo, no la hacemos. Esta está en anestro superficial, hacemos novormón, va a salir, van a ir a un potrero que va a ir a balance positivo de ganancia de peso. Bueno, 50, 48, 52 son los porcentajes normales de IATF cuando seleccionás qué vacas o qué vaquillonas le haces IATF.
En vaquillona es más alto, vaquillona de primer entore, 24 meses, puede apuntar a IATF del 60-65%. Ecografía de vaquillonas de 15 meses que debutamos en un campo con ese tipo de servicio, lo empezamos a aprender, ¿no? Sacamos 40% en 2 IATF, y el primero creo que no llegó al 21. La primera IATF en vaquillona de 15 meses no llegó al 28. Pero bueno, 1.000 millones de cosas por mejorar. Las vaquillonas recién habían entrado en celo, lo que se sugiere por ahí es que las vaquillonas tengan entre 2 y 3 celos antes de su primer servicio. Ahí cambia muchísimo el porcentaje. Pero bueno, es un poco el panorama de los índices de preñez por IATF que hay dando vueltas ahí en la zona. He logrado también 60, ¿no? Pero no es la media, son algunos casos puntuales. Buenísimo, Emma. Otra pregunta que hace Lucas es ¿cómo llevan adelante la alimentación en años atípicos frente a una sequía pronunciada? Respecto a la confección forrajera y cómo ajustan la dieta. Bien, perfecto. Yo lo que hago generalmente a la hora de armar un presupuesto forrajero, le dedico una partecita a algo que le llamo seguro forrajero, que hago un 20 a un 25% más de forraje por encima de lo que necesito. Siempre es mejor que sobre. En algunos campos, cuando la vemos venir fea, como por ejemplo ahora, tratamos de ver que si no llega, o sea, hacemos un diagnóstico de situación en ese momento y vemos que si no llegamos, como por ejemplo el año pasado, el segundo semestre fue de una lluvia del 30% menos a la media, pero nosotros ya parados, previo al servicio, veníamos con meses sin lluvia, la veíamos negra, bueno, hay un campo que salimos a hacer rollos de rastrojo de trigo, por ejemplo. Después levantás el teléfono y tenés muchos proveedores de rollo. Ese es tirar el manotazo de ahogado, pero yo lo que sugiero siempre es hacer una buena presupuestación forrajera, según cómo tengas diseñado tu sistema, según sea cría o invernada, según qué proporción de pastizal natural tenés. Tengo ahí datos de producción de pastizal natural que tengo que complementar con verdeos de invierno, con pastura, para poder sostener la carga de un determinado campo. Un poco es eso, el manejo o las fichas que se mueven en un año que está pronunciado seco o que la ves venir como seco. Después lo otro, si no podés manejar forraje hay que bajar carga. Lamentablemente es una práctica que todos los empresarios la miran de costado, ¿viste? Es muy difícil que te bajen carga de categorías improductivas en primer medida. El año pasado era o bajar carga o mantener carga con inclusión de forrajes de compra, ¿viste? Y la alimentación, vuelvo a decir, nosotros en los campos ordenados que hacen planificación, que programamos, ya sabemos las categorías que van a atravesar un año determinado. Por ejemplo, en uno de los campos que es ciclo completo, ya sabemos el corral de inicio cuánto forraje me lleva, ya sabemos el primer invierno cuánta avena y cuánto silo me lleva, y el feedlot cuánto alimento me consume. Entonces, cuantificamos eso, llevamos a hectáreas que hay que hacer para cubrir eso y hacemos un 20% más. Yo con eso me quedo más o menos tranquilo. Y después la dieta, que hay preguntas respecto a la confección de forraje y cómo ajustan dieta. Bueno, trato de usar siempre los mismos ingredientes que combinado me hacen una dieta más o menos equilibrada. Por ahí me traen algún que otro subproducto raro, por decirlo de alguna manera. Hace 2 años empecé a conocer el uso de la arveja. La arveja es muy particular, es muy buena. Pero bueno, por ahí entran a aparecer algún que otro cascarilla, que te salen del esquema de los peles de girasol y soja, te salen del esquema del sorgo y del maíz. Ahora voy a empezar a usar silaje de verdeos de invierno en un tambo. Bueno, en fin, yo creo que es mucho de sentarse lápiz y papel y armar presupuestos forrajeros. Muchos campos todavía nacen un pedazo, te dicen voy a hacer un pedazo de avena sin saber la cantidad que va a producir, cuántas hectáreas vas a hacer, para cuántos animales te va a alcanzar. Y te dan un pastoreo y se quedan a pata, ¿viste? Es muy cruel eso. Entonces yo creo que requiere mucho de tener por lo menos un programa preliminar. Después podés tomar desviaciones, mover fichas en el mientras tanto, pero un programa tenés que tener. Y ahí creo que en forraje ustedes lo deben hacer y dedíquenle tiempo porque después lo van a usar.
Buenísimo, Emma. Creo que no hay más preguntas. Yo, de parte del módulo didáctico productivo bovino, te queremos dar las gracias. También no lo he nombrado hoy a Matías Medina de Conecar, que fue el que me hizo tu contacto, y a Fernando. Así que agradecidísimo con el módulo, con tu disertación, y bueno, quedamos a Sí. disposición de cualquier... Sí, sí, un especial saludo para Fer y Mati que me incorporaron a su equipo técnico de Conecar. Hacemos recorrida en diferentes establecimientos y bueno, la verdad que yo a ustedes los conocí por ellos en ese día, que hace 60 días que fuimos. Los felicito por el módulo que llevan adelante, les va a ser de mucha utilidad. Es una muy buena transición entre la parte académica y la parte posgrado, o sea, después de cuando entren a trabajar. Creo que ya lo comentamos ese día, pero bueno, felicitaciones, sáquenle el jugo lo que más puedan. Y un saludo a, bueno, a Mati y a Fer, y saludo a a todos los conectados y a todo el grupo de Bovino. Buenísimo, Emma. Así que si organizamos otra charla, puede ser la vaquillona, te estaremos avisando y bueno, largando por las redes para hacer la misma. Con todo gusto, va a ser un placer mostrar, eso va a estar muy interesante. Buenísimo, Emma. Dale, Nos estamos viendo. Hasta un luego. abrazo. Gracias a los Chau, que se chau, chau. conectaron.